Cuenta Piano en su libro sobre Iberia que Segeda era una gran y poderosa ciudad perteneciente a los velos que en el año 153 a.C. propusieron a otras ciudades de su entorno el abandono de sus lugares para concentrarse con ellos en su núcleo. A esto accedieron los titos y para defender la nueva ciudad comenzaron la construcción de una muralla. Roma no lo permitió, alegando que se vulneraban los pactos y declararon la guerra a Segeda. Con ello darán comienzo las llamadas Guerras Celtibéricas. Este hecho, por sí mismo, solamente demuestra que el Imperio Romano no estaba dispuesto a tolerar una gran ciudad-estado como querían los velos, pero no nos dice nada más a propósito de quiénes eran los celtíberos. Diodoro, citando a Posidonio con visión simplista, dice que los dos pueblos, íberos y celtas, habían peleado por el territorio, hicieron las paces, habitaron después las mismas tierras, contrajeron matrimonios mixtos y consiguieron tal afinidad entre ellos que por eso recibieron el nombre de celtíberos. Hoy día se sabe que son dos pueblos distintos. Estrabón, en su Geografía de Iberia, cuenta que la Celtiberia física se halla después de sobrepasar la Idúbeda, que es muy extensa y desigual, escarpada y surcada por ríos, el Anas y el Tajo, el Duero que fluye por Numancia y Serguncia, que está dividida en 4 partes, los más poderosos hacia el este, hacia el sur los arévocos con su ciudad más importante, Numancia. Los verones del norte son vecinos de los cántabros coniscos. El occidente linda con algunos de los astures galaicos y baceos, frontera con betones y carpetanos, y por el sur oretanos, bastetanos y edertanos de la Orospeda. Hacia oriente se halla la Idúbeda. Dice de ellos que son celtas. Formalmente, los celtíberos aparecen alrededor del año 650 a.C. y desaparecen, o mejor, son sometidos por Roma en el siglo II a.C. Hacia el siglo VII a.C. aparecen pequeños asentamientos construidos con fuertes sistemas defensivos en zonas con visibilidad del entorno y facilidad de defensa. Son pequeños poblados de casas rectangulares organizadas en torno a una calle central y rodeados de muralla. En los siglos IV y III a.C. se aumentan los poblados, hay necrópolis y se ocupan cerros que controlan llanuras de agricultura de secano. En el Alto Duero, asentamientos rurales de economía mixta. Hay un incremento de los intercambios, del comercio y de la demografía. Cultivan cereales de secano y algunas leguminosas. En el valle del Ebro y del Duero, frutales y algo de vid. Fabricaban cerveza de trigo fermentado, la caelia. En ganadería, ovejas y cabras. Ganado vacuno que aporta leche, pieles, cueros, huesos para fabricar herramientas y útiles, y sirven como fuerza de tracción. La caza, la pesca, recolección de frutos rojos y bellotas, y muy importante, los caballos. Aprovechamiento de la lana para prendas de vestir, la más significativa, el sagún, diseñado para los fríos del invierno, muy apreciado por los romanos que lo convirtieron en impuesto de guerra y se sabe de la exigencia de 9.000 de ellos a Numancia y Termes en el año 141 a.C. Expertos metalúrgicos, orfebres y alfareros, gusto por formas geométricas y abstractas, personalización para distingo social de los individuos. En alfarería destacan las piezas fabricadas en Numancia, con uso de policromía y riqueza en la plasmación simbólica de escenas, ritos, cosmogonías, armamento, fauna y flora o sus vestimentas. En metalurgia, fabricación de armas de hierro, muy apreciadas incluso en el mundo grecolatino,
fabricación de herramientas de uso cotidiano, como tijeras, azadas, hoces, cuchillos, etc. Bronce para elementos de adorno, fíbulas, imperdibles con forma de animales, principalmente caballos, broches de cinturón, pulseras, pectorales, etc. Riqueza en los detalles y en las técnicas empleadas. Inicialmente, sociedad de comunidades igualitarias, lazos de parentesco y uso colectivo de la tierra. Entre los siglos V a III a.C., jerarquización, abandono de las estructuras parentales y dependencia personal por el cambio de uso de la tierra, de colectivo a privatización, proceso que terminará desembocando en el desarrollo de la ciudad. En el siglo III a.C., aparición de fíbulas de caballito, clase ecuestre en expansión, basada en la estructura clientelar, controlando territorios cada vez más amplios. Sociedad guerrera, guerra como forma de conseguir riqueza y prestigio, atestiguado en fuentes literarias, epigrafía, prácticas rituales funerarias y con presencia de mercenarios celtíberos entre turdetanos, íberos o cartagineses y romanos. Sacralización de lo militar, preferencia del suicidio antes que perder sus armas o su libertad, y práctica de la devotio, la defensa del jefe incluso con la propia vida. Muerte en combate como honor, y caídos con ritual funerario específico. Práctica de relaciones de igualdad con otros grupos a través de los pitium. Las téseras de hospitalidad son un ejemplo. Derivarán con el tiempo en la clientela, culto común de algunas divinidades. Políticamente y según las fuentes se regían por dos instituciones, la Asamblea Pública, que era la encargada de tomar las decisiones más importantes, y el Senado, o Consejo de Ancianos o de Nobles. Estrabón nos presenta a las mujeres como las trabajadoras de la tierra, las que se ocupaban de la casa, las transmisoras de valores e historias. Sugiere un sistema de herencia matrilineal sin llegar al matriarcado, y comenta su disposición a luchar junto a sus maridos si fuera necesario. Los espacios domésticos siguieron un modelo prácticamente desde los inicios del siglo VI a.C. Casas de forma rectangular con base de piedra, muros elevados con poste de madera y adobe, techumbre de cubierta vegetal, suelos de tierra apisonada y paredes interiores enlucidas con cal. Dividida en tres estancias, la de acceso a la calle y más luminosa para las labores domésticas y artesanales. La inmediata y más grande, destinada a la familia. La tercera, almacén, despensa y para guardar las herramientas. Contaban también con cova practicada en el suelo, dedicada a la conservación de alimentos. Sociedad politeísta, Lug como dios más citado y más importante. Conjunto de dioses locales asociados a elementos o accidentes naturales. Importancia de las divinidades astrales, el sol, la luna y sus ciclos, que son representación de muerte y resurrección. Los peces, las aves y los caballos con un papel importante como transportadores al mundo del más allá. Descubrimiento del templo hallado en Segeda, cuya alineación es esclarecedora del conocimiento que tenían de estos astros y sus respectivos ciclos. Las fuentes han recogido en lo referente al mundo funerario dos tipos de ritos. Uno para el guerrero caído en batalla, que ni se quema ni se entierra. Era depositado en determinados lugares para que fueran comidos por los buitres, los cuales transportarían el espíritu del guerrero directamente al mundo divino. El otro, la incineración del cadáver, cenizas recogidas, depositadas en urna cerámica, enterradas en un hoyo, junto con objetos personales del difunto, como armas que se inutilizaban, elementos de adorno y otros. Tumbas agrupadas en necrópolis, señalizadas con una piedra o estela o con una cubierta tubular.
Esta sociedad es la que se encontró Roma en el siglo II a.C. Los acuerdos de Graco trajeron la monetarización para el pago de los impuestos a Roma, y ésta, inmersa en la conquista de un territorio al que había puesto en sus mapas gracias a la Segunda Guerra Púnica, codiciosa en agrandar su ya vasto imperio y precavida en cuanto a creación de ciudades-estado que pudieran hacerle frente, declaró la guerra segera. Ante su potencia, titos y velos abandonaron su ciudad y pidieron refugio a los arébacos, a Numancia. La posición de fuerza de la ciudad, harta de los impuestos de los acuerdos de Graco y el inicio de la guerra, consiguieron que Roma, pragmática como era, cambiara su calendario, adelantando el principio del año de los idus de marzo al 1 de enero. Así lo cuenta Tito Livio. El año 598 de la fundación de Roma, los cónsules comenzaron a entrar en funciones el día de las calendas de enero. La razón de cambiar la fecha de los comicios fue la insurrección de los hispanos. Segeda fue destruida en el año 151 a.C. Apiano cuenta que los segedanos volvieron a reconstruir su ciudad y en la primera mitad del siglo I será ya definitivamente destruida y abandonada. Numancia pereció en el año 133 a.C. La Celtiberia desapareció, sometida y romanizada como muchos otros pueblos, absorbida por la voracidad del Imperio Romano.